Todavía me siento alumna, entonces estoy súper contenta de poder practicar, de poderles platicar sobre este proceso que disfruté muchísimo. Entonces, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y lo que voy a compartirles el día de hoy va a ser este proyecto que yo titulo Radiación. Trata sobre una experimentación con una técnica de la dermatología que se llama foto-UV y les voy a platicar sobre toda la travesía que ha sido producir este proyecto desde su concepción en clínica de producción y luego el proceso de hacer la tesis y ahorita todo lo que ha venido después de hacer la tesis y de egresar. Este proyecto, pues yo lo considero como mi bebé y su concepción formal, pues fue en clínica de producción. Sin embargo, ya se venía cocinando de ideas que yo traía a lo largo de la carrera y proyectos que hice en la carrera. Entonces, nació en clínica de producción y luego pasó por esta etapa de desarrollo en la elaboración de la tesis y ahorita ya posterior a la carrera pues está dando sus primeros pasos en el mundo laboral ahora sí. Entonces, pues de eso va a consistir mi plática de hoy. Entonces, como ya les mencioné, de esto es lo que les voy a platicar. Y para empezar, me gustaría decir que este proyecto, desde que empezó en clínica de producción y luego en la tesis, ha sido como una especie de ping-pong, porque en clínica de producción la dinámica es que, ok, tienes que producir, tienes que elaborar un proyecto, pero y el objetivo, el gran objetivo con lo que se espera que termines en clínica de producción, pues primordialmente es la obra que vas a exponer en la exposición de clínicas, pero también hay que redactar un proyecto y ese documento que hay que redactar a la par con la que uno produce, pues va a ser el esqueleto de lo que después se va a transformar en la tesis. Entonces, sí es bien importante mencionar eso, que cuando uno emprende en un proyecto o un proceso creativo, también hay que estar documentando todos esos procesos que llevamos a cabo y ponerlos en papel. También porque ese documento inicial de clínicas es el documento estándar y súper importante que uno va a necesitar cuando estemos afuera en el campo y que nos querramos meter a convocatorias, querramos proponer una exhibición, lo que sea, ese documento es el estándar, el que trae los antecedentes, justificación y objetivos y un cronograma. Entonces, ahorita voy a explicar más o menos cuál es la diferencia entre ese documento y el de la tesis, porque sí hay una diferencia. Y después les voy a platicar sobre, ok, ¿para qué me sirvió a mí hacer una tesis si yo ya había acreditado clínica de producción, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de someterte a este segundo proceso y qué frutos da después? Entonces, en cuanto al proceso de producción, a mí me gusta mucho dividir mi proceso de producción en estos tres bloques: preproducción, producción y postproducción. Se me hace como más fácil visualizarlo todo y también yo tener como que esta línea de tiempo mental que yo tengo que cumplir en mi proceso. Entonces, en la preproducción, pues está la fase de conceptualización de la idea y también todo lo que tenga que ver con adquisición del equipo. Y luego en producción, pues valga la redundancia, ponerte a producir. Y en postproducción, pues es tomar las decisiones de esto que ya hice, pues cuál va a ser su salida, cómo lo voy a presentar, cuál va a ser el formato, cuál va a ser la factura, y eso, ¿no? Entonces, volviendo a la etapa de preproducción, ¿de dónde sale la idea para este proyecto? Radiación, como les mencioné muy al principio, se trata de una experimentación con una técnica que se llama foto-UV, que se usa en la dermatología y se usa para estudiar la piel en relación al daño ocasionado por los rayos UV del sol.
También se usa para estudiar la piel en cuanto a absorción epidermal de drogas, para evaluar la eficacia de los bloqueadores solares que usamos. Entonces, esos son los usos de la foto UV en la dermatología. Pero, ¿cómo fue que yo llegué a esta técnica? Entonces, hay que ir hacia atrás, hacia el resto de las clases que llevé antes en la carrera. Yo durante mi trayectoria o mi viaje en la carrera, pues ya tenía previos antecedentes de obras que hablaban sobre la piel y obras que hablaban sobre el calentamiento global a través de la piel. Una de ellas fue Paisajes, que de hecho, esta pieza fue el detonante de todo lo que ha venido después para mí en cuanto a mi producción. La realicé durante la materia de discursos fotográficos y en este punto yo no tenía ni siquiera una cámara profesional, no tenía equipo de iluminación, nada. Pero la premisa era que teníamos que hacer una obra con un discurso y a mí se me hizo muy natural. Yo tenía una cámara compacta y lo que se me ocurrió hacer fue ir tomando como porciones de mi piel en una manera muy simple en realidad, pero cuando yo las puse todas juntas, pues me di cuenta de que hacían esta especie como de paisaje desértico, entonces eso me llamó la atención y eso fue el detonante como de lo que sería mi discurso posteriormente. Entonces, esto fue como un primer antecedente y después hice una obra titulada Sequía. Entonces yo dije, ok, ya tengo como esta base de que me interesa la piel, me interesa la textura de la piel, ahora, ¿qué más? Porque esa obra a cierto punto pues había sido principalmente lúdica, se quedaba en lo superficial, en el hecho de que no había algo más profundo del hecho de el juego con la piel. Y entonces, a la hora de que hice la pieza de Sequía en el 2018, pues yo me empecé a preguntar, ok, ¿qué es lo que a mí me preocupa del entorno en el que vivo? Porque yo no tenía ni la menor idea antes de esto de cuáles eran mis preocupaciones, cuál era mi discurso, y eso a mí me causaba mucho conflicto en otras materias, como materias de pintura, materias de dibujo, donde tenía que también hacer una obra con un discurso y yo no sabía qué quería decir todavía. Entonces ya teniendo como que ese antecedente de, ok, me interesa la piel, pero ¿qué más? ¿Qué me preocupa? Y yo me di cuenta de que me preocupaba, por ejemplo, el qué pasaría si nos quedáramos sin agua, ¿no? Al observar cómo aquí en Baja California tenemos graves problemas de sequía, cada vez estamos llegando a temperaturas más altas y periodos de calor más largos, entonces esa era una preocupación, pero cómo yo la llevo entonces a este plano que me gustó explorar de la piel. Entonces fue que con esta pieza hago la analogía de, ok, lo que le afecta a la tierra también le afecta al organismo de una manera similar. Entonces hice esta pieza haciendo como estas sobreposiciones de un cuerpo en deterioro a lo largo bueno, aquí yo hacía el juego como de que este es un transcurso de tiempo, y entonces hice una yuxtaposición con un cuerpo femenino y la tierra, y cómo se ve la tierra afectada por la sequía. Entonces, pues esta fue, creo que la pieza clave que ahora sí abre paso para lo que será radiación. Y entonces, ya con este concepto ok, piel como analogía de la Tierra afectada por el calentamiento global, fue que entonces yo me empiezo a preguntar qué quiero hacer después. Y esto ya llega a la hora de clínica de producción y estaba yo también muy confundida porque no sabía que yo quería hacer algo en esta línea de pensamiento, pero no sabía muy bien cómo lo iba a traducir visualmente. Entonces ahí pues se me hace como muy bueno sentarte a reflexionar sobre qué has hecho, cuáles son tus piezas anteriores y encontrar como puntos clave que te vayan dando una idea o que te vayan encaminando a lo que quieres hacer ahora para complementar lo que ya has hecho.
Y entonces, en la etapa de conceptualización de radiación, yo me senté y dije, ok, ¿qué es lo que caracteriza a mi obra hasta ahora? Entonces, en ese entonces era cuerpo, tiempo, movimiento, y luego los símbolos visuales eran la piel, la textura, y la luz siempre estaba presente de una manera u otra. Entonces, ya con estos ejes conceptuales, entonces yo fue que pude profundizar más sobre la idea y sobre todo la gran ventaja de clínica de producción es que tienes un tutor que te acompaña en el proceso, pero también uno debe de sentirse con la libertad de que puedes acercarte a tus otros profesores y preguntarles, sobre todo si hay algún profesor que pues en su producción toque temas que te interesen también a ti. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba yo pensando en la idea y me acerqué primero con la profesora Lídice y le hablé sobre cómo quería representar esta analogía del cuerpo, del cuerpo con la tierra afectada por la sequía, del ardor que se siente en la piel, sobre todo cuando en temporadas de calor. Yo decía, ese ardor se tiene que ver de alguna manera en la piel. Yo sé que hay una manera, pero no sé cómo, no sé cómo hacerlo. Y entonces ella fue la que me dijo, pero ¿por qué no entonces estudias cómo le hacen en la dermatología? Y entonces ahí fue como, se me prendió el foco y me fui a buscar. Y en efecto había varias técnicas, pero de la que me llamó la atención fue la foto UV. Entonces, con mi tutor, que fue el maestro Canek Leiva, y sobre todo tuve mucha suerte, que tiene mucha información y mucha práctica sobre la astrofotografía. Entonces, con él pude tallerear muy bien sobre los materiales que había que usar, y gracias a su apoyo y el apoyo del Instituto de Fotografía del Noroeste fue que pude resolver precisamente la cuestión de los materiales. Entonces, pues sí, teniendo estos ejes y entonces ya habiendo estructurado más o menos la idea y sabiendo que voy a trabajar con esta herramienta, que en este punto todavía no sé qué va a salir, pero sé que de aquí quiero partir, entonces hay que pasar a la fase de producción y de estar experimentando. Y al principio pues es de mucha prueba y error con el material. Para la foto UV se tiene que usar una cámara full spectrum, es decir, una cámara que sea sensible a longitudes de onda del espectro electromagnético no visibles, porque nosotros vemos luz, pero hay radiaciones de luz que no vemos, que son las dañinas, como los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, y entonces necesitaba una cámara que los pudiera captar, y así se puede ver cuál es esa incidencia de esos rayos nocivos en la piel. Entonces, ya teniendo esa cámara, pues había también que iluminar con luz UVA, que es luz UV, pero con un componente visible, entonces esa luz no es dañina. Y entonces al principio no teníamos esa luz, entonces teníamos que trabajar así bien DIY con tutoriales de YouTube a ver cómo podíamos asemejar esa luz. Y aquí, por ejemplo, tuvimos los primeros resultados, que son estas manchitas blancas irregulares que aquí todavía no se percibían bien porque no había esa intensidad de luz necesaria. Pero entonces después conseguí el tubo de luz y ya pude tener los resultados deseados. Por ejemplo, esta es la foto sin procesar. Esto es lo que sale así de la cámara full spectrum. Y esta es la foto una vez que pasa por Photoshop. A mí me hizo falta en este proyecto un filtro que se llama UV Bandpass, que es el que nada más jala los rayos UV. Entonces lo que tuve que hacer fue hacer esa compensación en Photoshop y separar de la imagen los canales RGB y nada más trabajar con el canal azul. Y de ahí pues trabajar para el contraste de luces y sombras que yo quería ver, que por ejemplo, el daño de la piel revelado en la foto UV son precisamente estas manchas blancas irregulares, que son las que indican que hay menos melanina o que la melanina en la piel está dañada. Ahorita vamos a ver mejor.
Entonces, por ejemplo, esta es la foto normal, con la cámara normal, y esta es la foto V. Entonces, si se fijan aquí, es la misma dirección de luz. Sin embargo, aquí la luz es uniforme, pero aquí pues ya se ven las manchitas. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, ok, esto funciona y hay que seguir trabajando sobre esto hasta tener un buen banco de imágenes para yo entonces poder hacer mi selección, hacer mi curaduría de las fotos con las que yo voy a trabajar. Esta, por ejemplo, fue una primera serie que saqué porque se expuso en Concerning of Two. Esta primera serie le titulé Topographies, porque la topografía es el estudio del terreno, entonces yo quería hacer como esta analogía sobre el estudio del terreno de la piel. Y luego, aquí hay más imágenes que tomé, no las puse todas, pero estas son algunas, y también para que puedan observar la diferencia entre una piel y otra. Y ahora, mera clínica de producción, que se iba a exponer en la sala de arte Álvaro Blancarte, lo que hice fue hacer un video. Entonces tomé cada frame de las ediciones que hice para hacer animaciones que duraran, que mostraran la piel siendo consumida progresivamente por la foto UV. Entonces tienes la piel como se ve, como se percibe a simple vista, y a lo largo del tiempo se va quemando, hasta revelar eso que subyace en la piel, eso que no vemos. Y sobre todo me interesaba el uso de la luz de proyector para que sea esta analogía como de la luz del sol quemando a la persona por un transcurso de tiempo. Entonces eso fue lo que pasó en clínica de producción. Y entonces, ok, tengo ya un documento escrito, que fue el que entregué en clínicas, y tengo todo este proceso que llevé a cabo que documenté. La documentación de tu proceso es súper importante porque todo eso es el material en crudo que después se va a pulir y se va a transformar en la tesis. Entonces, si bien en clínica de producción es un proceso parecido y como tienes que redactar un escrito, pues uno pensaría que, ok, esa es mi tesis y con eso voy a salir, pero en realidad esos son los cimientos para lo que se va a transformar en la tesis propia. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el documento de clínicas y el documento de la tesis? El documento de clínicas es el documento estándar, como lo mencioné al principio, y el documento de la tesis es más o menos lo mismo, pero la versión extendida. Entonces, donde tienes objetivos en el documento estándar, en la tesis tienes objetivos socioculturales, objetivos artísticos, objetivos de investigación, donde tienes, por ejemplo, justificación en el documento estándar. En la tesis tienes que justificar tu discurso como creador, tienes que justificar la obra como un producto sociocultural y así sucesivamente. Pero lo más importante y la diferencia sustancial creo que sería el marco teórico, porque entonces el marco teórico trata sobre todos estos conceptos que durante tu proceso de clínicas estaban abstractos, o sea, los llevaste a cabo, pero como que estaban al aire todavía. Entonces, en el marco teórico hay que jalar esos conceptos y fundamentarlos y dejarlos en papel, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, mi marco teórico se compuso de 3 capítulos que son los 3 grandes conceptos que yo abarqué con el proceso de radiación. Y también, como la tesis es un documento o es un proyecto de investigación, pues entonces ese escrito debe de tener un foco de interés. Es decir, ¿cuál es la conclusión que se va a llevar tu lector después de que se aviente todo este viaje a lo largo del marco teórico? El marco teórico es como estas pautas o lugares en el camino
por las que uno tiene que pasar para entonces fundamentar el foco de la investigación. Entonces, por ejemplo, en mi tesis, el punto que yo hago es cómo la foto UV es una práctica utilitaria, es un registro de la imagen directo, que es una técnica que se usa en la medicina, tiene un fin en la medicina. Sin embargo, por sus características y sus cualidades estéticas, sus cualidades revelatorias, y por estas mismas como sus capacidades discursivas desde la estética, pues entonces una técnica utilitaria puede ser utilizada dentro del campo de las artes desde un discurso estético. De las artes plásticas, creo, ya no me fijé qué dije. Y entonces, a lo largo de la tesis yo menciono un término. Entonces yo a la foto UV le pongo el nombre de foto utilitaria-estética y foto utilitaria, foto científica-artística. Entonces, ese es el foco de la investigación, pero entonces, ¿cómo llegué a eso? Entonces tenemos el marco teórico y como mencioné, yo quise hacer 3 grandes capítulos explicando esto, fundamentado por referencias teóricas que yo tuve que buscar para defender, por así decirlo, o reforzar los puntos que yo trataba hacer y los puntos que yo descubrí durante mi proceso creativo. Entonces, me fui desde lo general hacia lo específico. Entonces, en el primer punto, que el capítulo se llama La interdisciplinariedad en el arte, pues es entonces situar mi obra dentro del campo artístico. Entonces, dentro de la historia del arte, ¿quién más ha utilizado o cuál es la herencia, por decirlo así, de prácticas directas o técnicas directas de la foto, pero desde las artes? Entonces, es que yo fundamento a la foto UV como producto de la interdisciplina y también como una técnica que nos da una doble articulación en la imagen, que es lo que estaba diciendo ahorita de la foto como utilitaria estética y científica artística. Luego me fui a lo específico, a la técnica con la que yo estoy trabajando. Entonces, la foto UV, ¿qué es? ¿Para qué se usa? Y ¿quién más ha usado la foto UV dentro del campo artístico? Entonces es súper importante tener bien presentes tus referentes porque entonces así uno se da cuenta de que este es un recurso que ya ha sido utilizado, sin embargo, desde diferentes enfoques y también eso enriquece el punto de cómo una práctica que es directa o utilitaria por sus cualidades y por todo este material que se le puede sacar, pues abre las posibilidades discursivas. Entonces, Cara Phillips lo puede usar desde un enfoque social, o Pierre Louis Ferrer lo puede usar desde un enfoque más íntimo, y entonces, misma técnica, pero diferente enfoque del que yo le estaba dando. Y por último, entonces, lo específico. A esa imagen que me sale de la foto UV, ¿cómo la analizo desde la semiótica? ¿Cómo interpreto los signos y los símbolos que revelan esta técnica? Entonces, eso es el marco teórico y esos son los puntos que yo tuve entonces que investigar para fundamentar el punto que yo estaba tratando de hacer. También es muy importante decir que hay que buscar tus referentes y tus antecedentes y todo lo que vaya a ser apoyo de tu discurso, pero no hay que dejar que, no hay que, cuando estás haciendo tu punto, no tienes que decir, ok, fulano dice esto y el otro dice esto y pues esto es esto, no. Tienes que tú hacer tu punto y usar tus referentes como apoyo para reforzar lo que estás proponiendo. Entonces, a lo largo de la tesis, pues tienes que exponer tu punto de vista, tienes que exponer tus ideas
Sin embargo, las tienes que reforzar con referentes teóricos. No es que nada más uses a los referentes teóricos como manera de sí justificar tu trabajo, pero que se quede ahí. Tienes que tú sacar tu propia visión en el documento y reforzarla con tus antecedentes y tus referencias. Entonces, también otra cosa súper importante a la hora de hacer la tesis es, bueno, ¿de qué me sirve llevar a cabo este proceso si yo ya había pasado por clínica de producción? A mí, en lo personal, me ha servido muchísimo el hecho de haber hecho la tesis, porque me tomé un tiempo para reflexionar y profundizar en cosas de las que yo me encontré durante mi proceso creativo. Y entonces, y sobre todo en la búsqueda de referentes y de libros y artículos y todo lo que pudiera enriquecer la tesis, pues entonces tú también te vas dando cuenta de, bueno, tienes un punto de vista diferente sobre tu propio trabajo y entonces eso te da más seguridad para hablar de tu trabajo afuera. Entonces, cuando pasas por este proceso bien íntimo e introspectivo de la tesis, pues entonces sales con más armas para defenderte. Yo, creo que si no hubiera hecho la tesis, ahorita no pudiera no me mantendría activa en la pandemia, que es algo que me preocupaba muchísimo, pero creo que el tener ya este documento y yo haber tenido con más claridad de qué se trata mi producción, eso me ha ayudado a hablar con más seguridad de lo que quiero hacer y de lo que propongo cuando estoy hablando con gente que me va a dar oportunidades en forma de seminarios, de convocatorias, de exposiciones. Entonces, pues a la hora de hacer tu tesis te tienes que sentar proyecciones a futuro bien específicas. Entonces, mis objetivos de la tesis eran, ok, me veo exponiendo, me veo experimentando y me veo extendiendo todo este proceso que yo llevé a cabo. Entonces, la exposición, en un punto, pues sí, exponer lo que fue y exponerlo allá a nivel internacional, a nivel local, por supuesto, pero también hacer ese trabajo por llevarlo hacia lo internacional, pero también que como este proyecto es un producto de la interdisciplina entre ciencias y las artes, pues entonces exponerlo en espacios que no tengan que ver a lo mejor con las artes. Espacios como precisamente en la dermatología o en el campo científico. También en la experimentación, pues esta es una técnica tan rica que no, en este punto, la experimentación fue una etapa inicial, pero mi objetivo es seguir exprimiéndole a ver qué más sale, qué más puedo lograr y qué más puedo descubrir. Y sobre todo en la extensión, pues es extender también la investigación, porque la tesis es como el texto que queda sobre un proceso inicial, pero da para que se haga una investigación secundaria. Se da para que esta tesis sea el primer capítulo de lo que viene después. Y ahora sí, tomando en cuenta, por ejemplo, factores como que no tomé en esta primera experimentación del proceso, como la edad de las personas que voy a fotografiar, el género, la actividad socioeconómica, porque a lo mejor la piel de alguien que trabaja en el campo no se va a ver igual que alguien que trabaja en una oficina. Entonces, pues todas esas son pautas que yo puedo tomar para llevar la investigación hacia el siguiente nivel. Entonces, ahora sí, ¿qué ha pasado después de que yo hago la tesis y después de que yo egreso? La tesis, la verdad que es como tu boleto VIP para no salir indefenso al mundo laboral, ahora sí, porque como lo dije ahorita, pues ya tienes eso que te respalda
y entonces tú te puedes mover con más seguridad y ser más asertivo en cuanto a los espacios en los que tú quieres estar. Entonces, por ejemplo, tengo una mayor claridad en qué tipo de convocatorias me quiero meter, a qué tipo de seminarios me quiero meter, cuáles no valen tanta la pena. Entonces, tampoco se trata de ir navegando y metiéndose a lo que sea, sino hay que discernir en qué conviene y qué me puede dar más frutos y qué a lo mejor debo dejar descansar. Y cosas que, o frutos que ha dado este proyecto posterior a la carrera ha sido principalmente la mención honorífica de la defensa de la tesis, y el proyecto se ha exhibido como modalidad de contigo en la distancia en el IMAC, en redes sociales. Me seleccionaron para el proyecto Imaginario Latinoamérica, que es un seminario para desarrollar un proyecto precisamente, y metí radiación. Eh, Dura un año, entonces en eso es en lo que estoy ahorita. Se publicó un artículo para la Gaceta UABC. Radiación y la investigación de la tesis se presentó en el 7º Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores, también organizado por la UABC. Se publicó la obra en el Aerogram Center of the Arts, acompañado con poesía sobre las piezas, entonces es una publicación que quedó muy bonita. Y creo que mi highlight del año, de lo que va del año, fue la cápsula de Contigo a distancia que sacó el SECUD y el artículo que sacó el SECUD. También me acaban de publicar en la revista Ampolleta Roja. Eso pasó justo esta semana. Y una de las imágenes la usaron como portada en la publicación. Y también ahorita soy parte de un taller que ofrece la UNAM y la Galería Entre Ríos, que es precisamente de foto científica. Y eso lo estoy aprovechando precisamente para depurar cosas y entonces poder yo empezar a hacer esta segunda etapa de la investigación. Y sobre todo tenía mucho miedo porque como ahí son puros científicos, ahora sí, yo dije a lo mejor, y presenté el proyecto, dije a lo mejor ahorita me van a decir que lo que estoy diciendo no tiene sentido ni nada. Sin embargo, les pareció interesante y me dieron mucha información que yo no había tomado en cuenta antes. También confirmaron muchos puntos que yo estaba haciendo con la obra, entonces eso fue súper gratificante. Entonces ahí hay un poco de el registro que he ido tomando de las cosas que han pasado posterior a la tesis. Eso es lo del artículo. Esta es la publicación que dije que la publicaron junto con poesía, y todos los escritos tenían que ver de una manera u otra con el discurso de radiación, pero también con la estética de las imágenes. Entonces se me hizo muy interesante también ver cómo se reafirmaba otra vez este punto que yo hacía en la tesis, de cómo, ok, este es un tipo de registro de imagen utilitario y directo, pero por sus características, pues hay mucho de lo que se le puede sacar desde un discurso estético. Aquí está lo del SECUD, que también los invito a ver si se lo encuentran por ahí el video, el artículo y lo de Ampolleta Roja. Esta es la portada de Ampolleta Roja número 6. Y hasta ahora eso ha sido la evolución del proyecto, y puedo decir eh, muy seguramente que todo esto no hubiera pasado si yo no me hubiera tomado el tiempo de sentarme a procesar la experiencia que fue clínica de producción y dejarla en un escrito. Entonces, si algo recomiendo para quienes se sienten inseguros de qué va a pasar después de la carrera, como yo me sentía, pues sí recomiendo mucho que se tomen un tiempo para escribir, para darse cuenta de cómo es el proceso de cada quien, y entonces, teniendo esa claridad, pues ya uno puede navegar con más seguridad en el campo laboral. Entonces,
pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Y ahora sí, no sé si tengan preguntas. Ay, creo que ya dejé de compartir, pero no estoy segura. Ok. Muchas gracias, Irva, por tu presentación. Sí me escuchó, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y bueno, me gustaría mucho abrir el micrófono para preguntas o comentarios por parte de la asistencia. En primer lugar, dar la bienvenida a la maestra Claudia García Villa, que se nos ha sumado a la presentación, y no sé si desea decir algunas palabras. Okay. Bueno, vamos a continuar. Si hay preguntas, aquí hay una pregunta de Karen que dice, uno como estudiante suele explorar técnicas y procesos artísticos a lo largo de la carrera, pero es poco el alumnado que tiene concreta una línea de trabajo. ¿Cómo te convences de que este proyecto está listo para tener un seguimiento más formal y lo llevas a nivel tesis? Órale, qué buena pregunta. Sí, yo creo, y algo de lo que me he estado dando cuenta ahorita y que yo no hice por mucho tiempo es que muchos de los trabajos que nos pedían en la carrera, en las clases de la carrera, no me gustaban cómo quedaban y entonces los desechaba y eso ya no lo volvía a visitar nunca y los descartaba y ahí quedó. Y entonces yo por mucho tiempo, yo en la carrera lo que hacía era con lo que no quedé conforme, lo tiro y no lo vuelvo a ver y esto no pasó. Y esto no lo tomo en cuenta y no lo agrego en el portafolio ni nada. Lo olvido por completo. Y ahorita me estoy dando cuenta de la importancia de nunca descartar nada de lo que hagamos. Siempre hay que, aunque no nos haya gustado en su momento, siempre hay que guardarlo porque a veces uno vuelve a esas ideas y a lo mejor esas ideas que teníamos en un principio estaban ahí, pero no estaban listas para explorarse. Había que dejarlas macerar un ratillo, porque a lo largo de el tiempo, pues uno se va exponiendo a más referentes, a más, en la manera de más exposiciones, más textos, más clases, y entonces te vas encontrando con material que te ayuda a darle te ayuda a darle claridad a eso que habías descartado y entonces tienes más herramientas para volver a ejecutar esa idea, pero de la manera debida. Entonces, yo creo que en primer lugar no hay que descartar nada de lo que hagamos. Y yo, por ejemplo, a mí me frustraban mucho las clases aunque a mí, yo entré a la carrera pensando que iba a dibujar y que iba a salir pintando, en las clases donde teníamos que hacer una obra con un discurso, pero en dibujo y en pintura, yo no tenía ni la menor idea de qué hacer toqué temas que en ese entonces como que no me convencían y eran temas más íntimos, más sobre la introspección, sobre lo personal, por ejemplo, la soledad, tu relación con el hogar y todo eso no me convencía para nada, lo descarté y luego me topé con el cuerpo y ok, aquí me gustó la foto y me fui por ese otro camino, pero ahorita precisamente con la pandemia yo tuve la necesidad de volver a rescatar eso que estaba haciendo porque me di cuenta de que eso tenía mucho que ver con la experiencia que se está viviendo ahorita de el encierro y tu relación con el hogar que tú habitas, tu relación contigo misma y con tu familia. Entonces, yo creo que no hay que descartar nada, porque todo eso es un gran banco de ideas al que uno siempre tiene que volver. ¿Y cómo te convences de que este proyecto está listo? Yo creo que cuando tienes ya una serie de obras que tú dices, ok, esto está ligado de una manera, entonces aquí me voy a quedar en este tiempo y de aquí le voy a sacar más jugo y de aquí soy. Entonces, por ejemplo, yo tenía ya el antecedente de mi obra de paisajes y luego sequía, y tenía obras anteriores del cuerpo en movimiento, una que se llama Vorágine y otra que se llamaba Cinemática, que no tenían mucho que ver, pero
también hablaban sobre el cuerpo, entonces yo ya tenía como, ok, aquí usa el cuerpo, aquí usa el cuerpo, aquí usa el cuerpo, entonces ya tengo esto en común y creo que aquí vale la pena quedarse por mientras e investigar sobre este tema, porque ya van cosas que salen en común, entonces yo creo que de aquí puedo sacar y pulir la idea. No sé si contesté la pregunta. También te preguntan en el Facebook Live, Ujú. ¿crees, dice José Luis Morales, dice, ¿crees que se tenga que llevar una bitácora en el proceso artístico? Sí, 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 sí. Yo, sobre todo, yo no lo hacía en mis primeras obras, en las primeras clases, pero por ahí de la materia de experimentación bidimensional, donde, sí, porque en esa clase yo hice una caja de luz y fue como otra experimentación con el cuerpo en movimiento, donde yo también no sabía qué decir, pero sabía que me interesaba el cuerpo y que me interesaba el cuerpo en movimiento. Entonces yo en ese proceso trabajé con los alumnos de teatro, entonces me iba a ver sus clases de entrenamiento físico y hacía mis anotaciones, tomaba fotos. Y en ese punto tampoco, yo no tenía idea de qué quería decir ni nada, solo sabía que me gustaba el cuerpo en movimiento, pero de lo que yo observaba, pues iba escribiendo y por un periodo de tiempo escribí, a lo mejor no tenía, cosas que a lo mejor no tenían sentido, pero ya que tenía todo un montonal de páginas escritas, regresé y subrayé los conceptos o palabras que se repetían mucho, y entonces de ahí pues saqué esas palabras clave y esas me dieron la pauta de la resolución de aquel proyecto. Entonces es sumamente importante la bitácora, sobre todo si es un proyecto en el que crees y en el que te interesa profundizar y te interesa exponer y meterlo a convocatorias, porque muchas veces en las convocatorias te piden precisamente tu portafolio y tu bitácora. Dependiendo de la naturaleza de la convocatoria, te piden constancia, por decirlo así, de tu proceso. Entonces, sí, la bitácora es súper importante. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Por aquí veo, bueno, a los chicos de seminario, veo a Angélica de Muro Verde, hay otros compañeros por ahí. Yo quisiera preguntarte acerca de tu proyecto, ¿qué dirección o qué rumbo lleva ahora con los logros que ya artísticos que ya has tenido? Yo creo que ya has cumplido una fase. Ahora, ¿hacia dónde lo has pensado empujarlo como parte de tu experimentación? Eh, Perdón, o qué tanto tiempo vas a seguir con, con radiación o con modalidades de radiación? Por supuesto, hay artistas que han trabajado proyectos a lo largo de toda su vida, ¿no? Con el mismo eh, método, con el mismo proceso, dándole variaciones a partir de la experimentación. ahorita, bueno, también no mencioné que, por ejemplo, radiación coincidió, o más bien, la tesis coincidió con el inicio de la pandemia. Entonces, como la etapa primera de la pandemia, dije, ok, la voy a aprovechar para terminar la tesis, eh, y ese proceso dejarlo ahí y cerrarlo con la conclusión de la tesis. Pero luego dije, pero qué, ¿y ahora qué? Sí, pasé por ese momento de decir, yo, ¿y ahora qué sigue? No tengo idea. Y tuve la fortuna de ser seleccionada en Proyecto Imaginario, que es este seminario con una duración de 2 años, donde precisamente es como una clínica de producción extendida. Entonces tú tienes tu proyecto y lo vas desarrollando a partir de clases y pláticas que ofrece Imaginario. Cuando me metí, todavía no tenía idea de qué quería hacer, a dónde quería llevar radiación, y sobre todo era muy desmotivador para mí que pues
había restricciones y yo no podía seguir tomando las fotos como las había estado tomando, porque como las fotos se tienen que llevar a cabo en un ambiente cerrado, con poca luz, pues es de naturaleza muy íntima y yo em, por el contexto en el que vivo, como vivo con una persona en sector de riesgo, pues no quería yo seguir tampoco con ese proceso. Pero ese momento como de silencio y de estar habitando tu casa me llevó a pensar como, ok, aquí estaba muy general la toma de las fotos, en realidad le tomé fotos a puros voluntarios. Ahora que quiero explorar, sabiendo cuáles son las posibilidades, entonces ahorita quería direccionar la investigación hacia mi familia y tomar las 3 generaciones, mi abuela, mi mamá y yo. Entonces generar esta especie de árbol genealógico, también haciendo la metáfora de la madre tierra y ver cómo se ven estos 3 cuerpos a través de la foto V y ver cómo ha sido, cómo se ve representado el paso del tiempo en estos 3 cuerpos de diferentes edades. Y es como, todavía, ahorita estoy experimentando con fotos con mi mamá, todavía no tomo las de mi abuela, entonces no sé qué más vaya a salir, pero me interesa hacer como que el discurso tome este sentido, el ciclo de vida visto a través de estas 3 generaciones. Entonces, eso es algo que eso es en lo que está ahorita. Todavía no lo concreto ni nada, todavía estoy como viendo qué pasa con las fotos, pero esa es más o menos la idea que estoy decidiendo tomar. Y todo eso salió precisamente por el tiempo de estar encerrado y de tener que visitar tu archivo familiar y tu condición familiar, reflexionar sobre eso para y que eso alimentara también lo de radiación, que si bien parecían cosas separadas, una cosa, radiación y otra obra, por ejemplo, de archivo que estaba haciendo, pues sí se pueden unir de cierta manera. Entonces, en eso estoy más o menos ahorita. Ok, muchas gracias. Y de hecho sí es una tendencia entre muchos fotógrafos por esta condición de la pandemia a estar trabajando a partir de sus propios archivos, ¿no? Que también les ha brindado pues esa posibilidad de parar un poco y ponerse a revisar qué es lo que tienen dentro de sus archivos. Bueno, quisiera invitar al público a comentar, hacer preguntas, participaciones, los profesores, los alumnos, acerca del proceso de tesis, de la parte epistemológica, metodológica. Hola, muy buenas tardes. Perdón, doctor Zúñiga, ya sabe que yo no sé pedir la mano aquí en Meet, no lo encuentro, como que no me aparece la opción, pero bueno, muy buenas tardes a todos. Primeramente, pues felicitarte, la verdad es que es un súper buen proyecto, está muy bien construido. Qué bueno que respondiste la pregunta de tu compañera de qué manera, pues, esas inquietudes, esas ideas de pronto convertirlas en una tesis, o en qué momento reconoce la madurez. Y más que todo este largo discurso, te quería preguntar, tal vez si no lo has considerado, ¿de qué manera vas a tu tesis convertida en otro tipo de productos académicos? Yo entiendo que pues tienes un interés muy fuerte por la producción, pero si has considerado esta línea como hacia la academia, hacia la teoría, porque tiene un componente muy fuerte en ese sentido y muy bien construido. Entonces, ¿has pensado como segmentarla como artículos o algo así? Y bueno, nada, felicidades y ojalá que más gente repita esta excelente iniciativa. Muchas gracias. Sí lo he considerado, sobre todo me interesa transformarlo en un ensayo, pero ahorita la verdad no me he tomado el tiempo de hacerlo, pero me interesa mucho en transformar la tesis a manera de ensayo. Y también sobre artículo, porque ha habido convocatorias, por ejemplo, lo de Ampolleta Roja, donde te piden un escrito sobre la obra, pero es más un statement que nada, y sobre todo cuando publicaron la cápsula de Contigo en la Distancia en el Secut, tuve que mandar también un documento o un dossier explicando la obra, y en esas instancias
el formato del documento que mandé más o menos tenía las características de un artículo, pero no eran todavía formalmente artículos. Entonces, sí, sí me interesa, pero todavía no lo he hecho, pero más que nada me interesa mucho hacer el ensayo. Sobre todo también esperándome a ver qué sale de esta segunda etapa y con esta experimentación familiar con la foto. Yo creo que eso también me va a dar, y sobre todo que el proyecto ahorita está en este taller de Cazul de fotocientífica, espero que de ahí sacar a lo mejor el componente que todavía me está faltando, que no me deja todavía transformarlo en un ensayo. Dice Osiris, podrías trabajarlo como ensayo académico y como ensayo visual. Angélica también tiene por acá una participación. Hola Irma, muchas felicidades. Me encanta ver como todo este trabajo que has hecho y la fundamentación y cómo ha derivado en otras cosas que tal vez no tenías planeadas al principio y que va para cosas más grandes. Yo tengo pregunta sobre cómo es el proceso de tesis, porque no hay como mucha gente haciendo tesis y pues como una inspiración ver a alguien hacerla. Entonces, pues, ¿cómo es ese proceso para ver si me animo? Sí, 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 yo antes que nada yo creo que sí, sí hay que animarse porque como dije ahorita, pues es como tu boleto VIP para navegar en espacios que no te imaginabas, sobre todo saliendo, uno cree que, ok, ya terminé clínicas y ya mi proyecto fue bien recibido y ya alarmé, ¿no? Pero a la hora de entrar a este gran campo laboral, pues la incertidumbre es horrible, sobre todo porque no hay como una guía de qué pasos tomar posterior a la carrera, pero la tesis y tener ese documento y entonces cuando tú vas buscando las convocatorias que te interesan o las cosas que te interesan buscar, pues es de suma ayuda porque ya no tienes que estar empezando de cero una y otra vez dependiendo de las cosas a las que te quieras meter, sino que siempre puedes volver a ese documento, ese es como tu salvavidas y cómo hacerlo tesis, pues más que nada, yo creo que muchos no se toman en serio clínica de producción y lo cumplen por cumplir, pero yo creo que clínica de producción es donde hay que poner todo el esfuerzo, porque eso ya es lo mero, mero último, y de ahí ese gran proceso por el que uno pasa sobre a lo largo de un semestre te tienes que concentrar en esta obra final que vas a exponer, pues ahí es donde tienes que poner todo el énfasis, pero ahí es donde tienes que poner atención sobre cómo es tu proceso creativo y sobre qué cosas estás trabajando que te gustaría eh, seguir trabajando a la hora de salir. Entonces yo creo que es sumamente importante tomarse en serio las materias y no nada más hacer una obra por cumplir y pasar la materia, porque todo eso que hagamos en la facultad, pues van a ser los bloques que nos van a ayudar a salir adelante posterior a la carrera. Entonces, por ejemplo, Angélica, tú que ya llevas una línea de pensamiento trabajada a lo largo de, este, pues yo creo que ya tienes el trabajo hecho y el viaje hecho, es nada más cuestión de sentarse a reflexionar sobre qué conceptos estás trabajando, cuáles son los símbolos recurrentes de tu obra y sobre esos ponerlos, escribirlos e ir haciendo tu esqueleto como un recorrido conceptual que tú quieres hacer con tu tesis. Pero sí, yo creo que nunca hay que descartar nada de lo que hacemos durante la carrera, porque todo eso va a ser lo que nos va a dar frutos para después salir y tener algo que hacer y no estar en la incertidumbre así nada más viendo al techo sin tener nada que hacer. De nada. Ahí viene el chat. De nada, Angélica.
Bueno, ya para cerrar, igual yo reiteraría la invitación a los compañeros, a los estudiantes, a buscar opciones, por ejemplo, a partir de la tesis o a partir del proyecto de clínicas de producción, como un proyecto bandera o un proyecto insignia que les represente como artistas. Ya sea que hay proyectos que en algún momento tienen cierre y se pasan a otra cosa, pero también hay proyectos que tienen una larga vida, son proyectos muy longevos. De clínicas de producción han salido proyectos que les han permitido irse a un posgrado, les han permitido tener participaciones en el FONCA, en el PETCA, en la beca de jóvenes creadores, en la beca del PETCA, que es estatal, exposiciones, por ejemplo, más adelante vamos a tener a Pablo Chanove, que actualmente tiene una exposición en la sala de exposiciones de la planta baja del Secut y que también fue un proyecto que pasó por clínicas. No por la clase en sí o por la licenciatura o por los maestros, porque pues obviamente es nuestro trabajo y somos especialistas en ello, trabajamos en ello, pero no se trata de colgarnos la medallita, sino de que ese es un espacio que permite, como bien lo ha expresado Irma, resumir una experiencia, formular un proyecto y que ese proyecto más adelante sirve como una transición o como un paso a la trayectoria profesional, que eso es lo que buscamos, que sean artistas o profesionales de las artes sólidos, y lo son. Ustedes llevan una formación sólida como artistas multidisciplinarios, llevan una formación teórica en la parte de teoría, en la parte de gestión, en la parte de educación, y entonces lo que sigue es abrirse y buscarse esos espacios pues como nuevas generaciones en el campo de las artes. Y en el caso, como en el caso de Irma, lo que podemos ver también, además del asunto del contenido de la tesis, de lo innovador que es, que fue en ese momento incorporar el discurso científico dentro de la práctica artística, que es algo, pues eso es una vertiente del arte contemporáneo, la parte de la experimentación, pero también el asunto de ser competitiva con un proyecto en esferas nacionales e internacionales, ¿no? Y eso creo, desde mi punto de vista, creo que es muy importante. ¿Hay algún espacio donde donde la gente pueda consultar tu tesis o escritos que hayas derivado a partir de ella? Ahorita está el link de Ampolleta Roja. Lo debo de tener aquí a la mano para ponerlo en el chat. Creo que, ¿dónde está? Está, por ejemplo, en Ampolleta Roja. Y ahorita estoy pensando dónde más está. Creo que ahí es donde, esperen, ahí está el link en el chat. Creo que ahí ahorita ese es el lugar donde está más o más completa la información escrita, porque por ejemplo en el video de YouTube pues fue como igual también el relato que ahorita les di, pero a manera de escrito pues yo creo que está ahí en Ampolleta Roja, y creo que hasta ahorita, creo que esa sería la fuente principal. No me acuerdo ahorita en dónde no. Y por ejemplo, el link de el artículo del Secut, donde hablan también un poco de el discurso. Ahorita aquí lo estoy buscando. Aquí está. Ahorita lo dejo también ahí en el chat. Y en el Secut también, en ese artículo del Secut me parece que al final ponen el link del video. Y en el video también menciono más sobre las referentes. Creo que no me acuerdo si pongo ahí las fotos de mis referentes, que son Pierre-Louis Ferrer y Cara Phillips, pero hay más fotos sobre las dos vertientes de la foto V, que son foto V fluorescent y reflective, y de eso hablo en el video.
Entonces yo creo que esas dos fuentes ahí creo que son las mejores para consultar. Ahí las puse en el chat. Pues muchísimas gracias, Irma. No sé, ¿alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Bueno, no, si no hay más preguntas, agradecerte mucho tu participación, el hecho de que te des el tiempo y regreses con nosotros para compartir tu experiencia y los avances que ha tenido este proyecto. Que no sea la última vez y espero que pronto podamos invitarte a dar un taller formal a partir de esta propuesta y seguir tu trayectoria, ¿no? Junto con la de otros egresados, porque eso también nos va estableciendo diferentes horizontes hacia los que podemos ir avanzando como facultad y pues proyectos como el tuyo son los que nos ayudan a empujar los límites de dónde estamos parados y hacia dónde nos podemos acercar. Muchísimas gracias, Irma. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Y no sé si tengas algo más que decir. No, dar las gracias otra vez, profe. Para mí significa mucho que me haya extendido la invitación. Como le dije, se me hace bien loco estar en este espacio otra vez, pero ahora como egresada y me da muchísimo gusto porque yo disfruté mucho la carrera, la extraño mucho, entonces me puso muy contenta la oportunidad de venir y platicar y también compartir y animar también a los alumnos a que hagan la tesis, sobre todo porque sí creo que, y se los digo como recién egresada y sobre todo egresada en pandemia, sí es una ayuda enorme el tener ese documento que te ayude a moverte. Entonces eso. Muchas gracias, profe. Pues muchísimas gracias, Irma. Pues esta es tu casa, bienvenida, no necesitas invitación, cualquier cosa, aquí estamos, simplemente es cuestión de organizarlo y plantearlo. Y muchísimas gracias a quienes nos acompañan. El próximo viernes tendremos a Gabriel Marín también con un proyecto de fotografía, en este caso de fotografía estenopeica, igual para que nos acompañes, Irma, y pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos de clínicas, nos vemos en 20 minutos en el aula de Blackboard.